Hablemos acerca de la reforma de las pensiones porque esta tarde, desde las 3:30 de la tarde y hasta su total despacho, la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados va a votar la reforma de las pensiones, definiendo su postura en torno al 6% de cotización adicional y también qué va a pasar con la pensión garantizada universal. La oposición insiste en que no existen razones para aprobar siquiera la idea de legislar de esta reforma cuando llegue a sala. El oficialismo dice que la moneda ya cedió todo lo que podía ceder. Y esto va en relación a la conocida fórmula de 3 y 3. 3 puntos para cotización individual y 3 puntos para solidaridad, para un fondo. Se espera que esta jornada el Ejecutivo entregue oficialmente su respaldo a esta opción que es la misma, la que se alcanzó la vez que estuvo más cerca la opción de efectivamente realizar un cambio a las pensiones y no se pudo realizar efectivamente. Veremos qué pasa esta tarde. Revisemos la previa con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy, Nivaldo? Muy buenos días. Sí, simplemente al parecer no se puede hacer que fuerzas políticas opuestas quieran lo mismo. Esto lo demostrará a partir de las 15:30 horas la Comisión de Trabajo a finales de este mes. También lo podría terminar demostrando la sala, el hemiciclo de la corporación. La reforma de pensiones llega al momento de votación hasta total despacho de los elementos que gobierno y oposición habían estado postergando hasta el final. Definir el uso y destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador y por supuesto el modelo para aumentar la PGU, la pensión garantizada universal. Parlamentarios de la ADC, demócratas, el Partido de la Gente y también independientes ingresaron como bancadas con sus respectivas firmas la indicación que establece que el 6% sea distribuido con 3% para cuentas individuales y 3% para solidaridad. Ministros como Mario Marcel y Camila Vallejo ya mostraron apertura públicamente a la idea y en el Comité Político Ampliado del viernes en el Palacio de Cerro Castillo fue largamente discutido. Se reveló que está en estudio apoyar la idea, pero también que ese es el corte, el límite. No se irá más lejos que eso, al parecer. Alberto Undurraga, presidente de la ADC, cuestionó a la derecha que estuvo por una fórmula similar en el gobierno anterior. Yo le haría un llamado a la derecha. La reforma de pensiones se trata de facilitarle la vida a los pensionados, a los jubilados de hoy y del futuro, no al gobierno. Cuando la derecha finalmente lo que hace es bloquear la posición del gobierno, no abriéndose algo que sí aprobaron. Cuando ellos eran gobierno, la verdad que no se entiende. Bueno, retiro programado, la libertad de elección, la licitación de los stocks de afiliados, la eliminación de las conocidas cuentas nocionales, el autopréstamo, ir aumentando la capitalización individual, incluso la eventual creación de un seguro de longevidad voluntario. Todo esto que les enumeramos es lo que el gobierno ya cedió y la principal crítica contra Chile Vamos es que ellos no han cedido. Su contraargumento es que la lógica de un pilar contributivo es dañina para las pensiones, además de impopular. Ojo, y ese es un factor significativo, que el gobierno se empecinó en impulsar una reforma anti-FP sin percatarse que el nombre del modelo puede cambiar, pero los privados sí o sí deben estar presentes, no pueden ser eliminados. También cuestionan falta de claridad. Dicen llevar un año entero esperando una proyección de la llamada tasa de reemplazo, que básicamente define en porcentaje cuánto se va a parecer la pensión de una persona al sueldo con el que terminó su vida laboral. Frank Sauerbaum dice que si el gobierno ratifica su apoyo al 3 y 3, demostrará improvisación y volvió a levantar la alerta, hablando esta vez incluso por el Partido Republicano. Hoy no tienen razones para apoyar la idea de legislar cuando llegue a sala. El gobierno ha sido muy errático. Primero dijo que necesitaba un 6% para hacer reparto, luego un 4%, ahora un 3%. Tampoco han presentado hasta el día de hoy el estudio que nos entregaría una tasa de reemplazo a cuál tenemos que llegar con esta reforma. La verdad es que Renovación Nacional, ni Chile Vamos, ni Republicano hoy día tienen una razón real para votar a favor de la idea de legislar. En el oficialismo llevan meses, yo diría en privado, masticando la idea de que tendrán que apoyar este camino, y lo decimos así porque para algunos es bastante difícil. El jueves, el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, dijo que era una salida salomónica, la del 3 y 3, pero sin criterio técnico, y que es una fórmula que da peores pensiones. Juan Santana, socialista y presidente de la Comisión de Trabajo, dice que el gobierno con esto ya cedió todo lo que podía, incluso con la resistencia de su propio sector. El gobierno cedió todo lo que podía ceder, incluso contra la voluntad de quienes pensamos que hay que destinar un mayor porcentaje de la cotización adicional a la creación de un seguro social, pero también entendemos la necesidad de construir un acuerdo lo más amplio posible. Lamentablemente la derecha, Chile Vamos
han mostrado su intransigencia. Pasaron 4 días desde que se votó por última vez el contenido en particular de la reforma y si uno toma las declaraciones del diputado UDI Henry Leal, ni el Ejecutivo ni la oposición hicieron esfuerzos concretos por llegar a un acuerdo en ese plazo y evitar el quiebre de posiciones que servirá como antesala al voto del hemiciclo. Leal insiste con que el gobierno está pasando máquina, como se dice, con la mayoría circunstancial que tiene la Comisión de Trabajo y dice, ojo, les advierte que en el Senado no tienen los votos para hacer lo que ellos quieran. No ha habido ningún acercamiento con el gobierno, sigue todo como está, el gobierno pasando su máquina, así no se puede legislar para una reforma que debe ser para los próximos 30, 40, 50 años, bien difícil. Lamento todo lo que está ocurriendo, pero bueno, el gobierno ha asumido una postura, pueden hacerlo, tienen los votos en la comisión, pero yo creo que se equivocan profundamente porque el Senado no tiene las mayorías para hacer lo que ellos quieran. El jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, este fin de semana volvió a arremeter contra la oposición, como lo hizo en reiteradas ocasiones durante el año 2023, por tener intereses alineados con las AFP, así lo planteó. En julio dijo que la UDI está coludida con las administradoras y hace un par de semanas que el gremialismo aún no corta el cordón umbilical con la industria. Cuello asegura que si uno toma las declaraciones de la Asociación de las AFP sobre el sentido de oportunidad y el contenido de la reforma, se va a encontrar con que son parecidas a las críticas que hacen los parlamentarios de Chile Vamos. Ellos están repitiendo las mismas afirmaciones de la presidenta de las AFPs. Apresuramiento, supuesto peligro de estatización. Hay un ánimo de defender el negocio. Respecto de la fórmula del 3-3, valoro la voluntad. Creo que hay que examinar esta propuesta, atender y analizar cuáles son los efectos que tiene sobre las pensiones de los actuales jubilados. Sí, y claro que lo han hecho, con más hermetismo que otras ocasiones. El gobierno volvió a reunirse por Zoom con el oficialismo este domingo, buscando cerrar filas en torno a que ya se alcanzó el límite y el 3-3 era el máximo de concesiones políticas posibles. Eso es lo que se señala hasta ahora. Desde las 15:30 y hasta total despacho se comenzará entonces a poner a prueba esa definición. Después viene la Comisión de Hacienda, que tiene que votar el informe financiero. Ojo que no está citada de nuevo la Comisión de Hacienda esta semana. Martes y miércoles serían días disponibles para poder votar esta misma semana el tema, si no podría ser la siguiente, y al final veremos si la tercera es la vencida en la última semana de enero en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, después de los intentos que hicieran, por supuesto, el segundo periodo de la presidenta Michelle Bachelet y el segundo periodo del presidente Sebastián Piñera. Katy, Nivaldo. Gonzalo, ¿de verdad peligra la posibilidad de que esto incluso se tramite? ¿En cuanto a la votación en sala o que avance al Senado? Disculpa. No, en la votación en sala. Sí, la votación en sala es trecho. Se tendrá que llegar a un acuerdo político en torno a si los comités van a definir la votación la última semana de enero. De hacerlo, va a ocurrir lo que se dijo que había que tratar de evitar y que de hecho incluso uno puede hacer el ejercicio de buscar en prensa durante el 2023, que se decía que se había que diferenciar del trámite de la reforma tributaria. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que se rechazó, pero no solo eso, sino que el gobierno llegó a la sala con un cálculo matemático de que serían pocos los votos los que permitirían finalmente aprobar la reforma y en esas condiciones llegó. Ahora estamos en esa misma situación. Entonces también hay una decisión política que tomar en la técnica y también en el fondo. ¿Por qué? Porque la semana última de enero, que eventualmente podría servir para votar la reforma, al mismo tiempo que, por ejemplo, referirse a las últimas comisiones investigadoras, es una semana que ya estaría sellado más o menos en los pasillos o de acuerdo político que se va a trabajar, pero es algo que no está jurado y sacramentado, definido 100%, y después está el elemento de que si Chile Vamos cumple la palabra que ha ido marcando, la alerta que ha ido levantando, nos encontramos al mismo escenario. El gobierno está contando que tendría, si es que los tiene todos, 80, 81, 82 votos máximo, yo quizás estoy siendo generoso, en el escenario de que busque aprobar la reforma de pensiones tal y como va a llegar, sin Chile Vamos y sin el Partido Republicano. En relación a esta fórmula que nuevamente aparece, ¿no?, que yo lo mencionaba en la introducción, es una fórmula antigua que en algún momento las coaliciones estuvieron en las posiciones opuestas a las que están ahora, ¿no? Que de todas formas fue lo que se alcanzó a avanzar en el segundo proceso de cambios en la reforma de las pensiones, llevamos en el tercero. La derecha en ese momento estuvo dispuesta a aprobar el 3-3, que es lo que está proponiéndose ahora, pero ahora no lo está. ¿Por dónde pasa ese cambio de parecer? ¿Sigue siendo lo que sucedió con la PGU, con la pensión garantizada universal?
Sin duda que sí, es el caballito de batalla. El argumento número uno es que cuando se votó esa reforma no estaba la PGU, que es, según señala la oposición y lo ha dicho insistentemente, pero también lo dicen los números, una de las iniciativas de ley aprobada en los últimos instantes, en los últimos días, en las últimas semanas del gobierno anterior, que efectivamente ha subido de manera significativa las pensiones, probablemente la que más lo ha hecho, digo, de solo un sopetón. Pero también está el hecho de que ese 3 y 3 venía en el marco de otra reforma. Y eso es significativo, que era un esqueleto de un proyecto que tenía una arquitectura distinta, que proponía una modificación del sistema de pensiones que no era exactamente que genera, por ejemplo, una institucionalidad estatal que va a administrar e invertir los fondos, por supuesto que con la libertad de elección que ya está garantizada en la Comisión de Trabajo. Yo diría, Katy, que esos son las dos patas, ¿no? Que es la PGU, un antecedente que no estaba sobre la mesa en el momento en que ese 3 y 3 se votó, y que también lo hacía envuelto, digamos, en una reforma que no es exactamente esta, claramente, que era la reforma de Sebastián Piñera, y que de todas maneras, hay que recordar, generó mucha resistencia de la propia industria en su momento, y que no necesariamente siempre tuvo como destino el 6% de cotización adicional que estaba hoy sobre la mesa, que incluso había partido con un 4%. Entonces, evidentemente que la historia no es idéntica, pero también está hecho el punto, Undurraga lo hace y lo van a seguir haciendo, de que esto fue de alguna manera una negociación que el propio sector, que ahora no está apoyando, que está considerando insuficiente, porque ningún punto puede ir a solidaridad o pilar contributivo, lo que impulsaron para que se destrabara en algún momento en trámite, que de todas maneras se terminó estancando, pero en la Comisión de Hacienda del Senado. Ha sido tema, Gonzalo, el tema del financiamiento de la PGU, pensando en el mediano y el largo plazo, el aumento de las personas que podrían acceder a ella y los montos y cómo esto podría financiarse, ¿o no? Cuando está señalando la oposición que hay un desincentivo a aprobar la pensión garantizada universal y la reforma completa, es por el mecanismo que viene en las indicaciones que han llegado. Hay que decir, sí, que los parlamentarios de oposición han señalado que el gobierno trae esta novedad legislativa con las indicaciones del mes de diciembre en torno a la pensión garantizada universal, pero lo cierto es que si uno es más riguroso, uno podría ver que en esas indicaciones se da bajada a un mensaje que ya estaba tremendamente claro y que incluso el contrapunto político ya se había hecho. ¿Cuál era? Que la PGU se tiene que financiar con fondos permanentes que van a venir de un paquete de reformas o medidas tributarias que en un momento se llamó reforma tributaria, sabemos lo que pasó, y ahora se llama Pacto Fiscal para el Desarrollo. En ese marco también está planteado que no pueden ser recursos tributarios mineros los que den dinero y soporte económico a esta medida, porque ya sabemos que la UDI y los partidos de oposición plantearon que podía venir del litio, podía venir del royalty, por ahí podría venir una parte del financiamiento de la PGU si es que se quisiese hacer ahora. ¿Qué dijo el gobierno de vuelta? ¿Qué dijo el ministro Marcel? Que la mayoría de esos dineros eran dineros de vengados, que quiere decir que ya estaban comprometidos a otro destino y que no era viable que se consideraran para que aumentaran la pensión garantizada universal para cumplir lo que es el compromiso del presidente de la República, Gabriel Boric, pero ya la verdad del Parlamento todo, que es subir a 250.000 pesos, algo así como 40.000, 45.000 pesos líquidos de una, las pensiones a los chilenos, y que también está, Aníbaldo, y con esto cierro, el elemento de que ese aumento, considerando las medidas que tienen que venir después, sería progresivo y que no sería o no vendría acompañado de inmediato con la promulgación de la ley de reforma de pensiones cuando ésta termine, si es que termina su trámite en el Congreso Nacional. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Chao.